Hola a todos, mi nombre es Malena Pedraza, tutora par del área respiratoria para el periodo 2022-1 y vamos a hablar de semiología del sistema respiratorio, especialmente pues los motivos de consulta que pueden llegar a presentar estos pacientes. Vamos a hablar de tos, de expectoración, de hemoptisis, disnea y al final de dolor torácico y cómo se relaciona con los síndromes pues más vistosos dentro de la semiología respiratoria. Las referencias que ya todos conocemos, pues estos tres libros los tenemos bien familiarizados, especialmente pues el de Argente, tanto para ambos hospitales, tanto médico como para cardio, para que pues lean y lo ideal es pues es terminar el capítulo de semiología respiratoria. Listo, entonces iniciando lo que les dije, la tos y la expectoración, me gustaría abordarlo de la siguiente manera, pues con estos 4 ítems. Listo, entonces el tiempo, las características que presenta, los síntomas asociados que puede llegar a presentar el paciente y los antecedentes que tiene. Vamos a ver el tiempo que se divide en agudo, subagudo y crónico. Llega un paciente y lo primero que ustedes le van a preguntar, bueno, ¿tiene tos? ¿Desde hace cuánto tiempo tiene esa tos? Vamos a regresarnos de que una tos aguda dura menos de 3 semanas, una subaguda de 3 a 8 semanas y una crónica más de 8 semanas. Una aguda por lo general relacionada con patologías infecciosas, una neumonía, una faringoamigdalitis, infecciones de la vía aérea superior, que pueden llegar a presentarnos estos cuadros pues, de rápida progresión e instauración. Igual no sacar de la canasta patologías como el TEP, que pueden llegar a presentar una tos incluso súbita, dependiendo pues su presentación. Igual pasando a las patologías subagudas, encontramos pues primeros estadios del asma, EPOC, esos pacientes que hasta ahora estamos diagnosticando, y no sacar lo que viene siendo el escurrimiento posterior, por ejemplo, pues pacientes que se acuestan en decúbito supino o están durmiendo y empiezan a presentar esa tos, pues los contenidos de los meatos, de los senos paranasales, pues empiezan a drenar hacia la nasofaringe y nos van a generar esa tos, pues por el escurrimiento literalmente que se da. Ahora también hacia la crónica, pues patologías ya posinfecciosas, cáncer, procesos reumatológicos, incluso la tuberculosis, patologías que prevalecen en el tiempo podrían llegar a presentarnos esta duración. También patologías cardíacas, de insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar podrían llegar a presentarse con pacientes con tos de larga data. Igual, sobre el tiempo, me gustaría no solo hablar de aguda, subaguda o crónica, sino también en qué momento del día se presenta. Y vamos a ver, por ejemplo, una tos nocturna o en qué momento del día se nos presenta esa tos. Por ejemplo, una tos nocturna podría estar relacionada con un reflujo gastroesofágico por el cambio de posición cuando estamos en decúbito supino o bueno, acostados. Igual con lo que describen de la disnea paroxística nocturna, que el paciente se levanta tosiendo, pues hay una reabsorción del edema en estos pacientes con falla cardíaca y eso aumenta pues el volumen intravascular y nos va a generar una mayor sobrecarga a los ventrículos y así pues el edema pulmón, como ya todos sabemos, que despierta al paciente pues con tos. Igual otras patologías como el asma, debido a estos cambios en la temperatura o en los irritantes que hay en el ambiente, podrían llegar a presentarse de manera nocturna o incluso en las horas de la madrugada. Y no solo relacionados con el aire o la temperatura del aire, sino también con el esfuerzo físico, y es acá en que entramos hacia la descripción de la actividad que hace el paciente cuando presenta esa tos. Y vemos que pacientes, por ejemplo, que están comiendo y la presentan, podríamos estar ante cuadros de disfagia o broncoaspiración, que es bastante importante abordarlos pues, para evitar una neumonía por broncoaspiración, o también lo que viene siendo pues, el asma con el ejercicio desencadenada, y investigar un poco sobre el ambiente. Pues este se puede presentar en horas laborales o cuando estamos en la casa, investigar mucho sobre los antecedentes de alergias que tiene el paciente, polvos, irritantes, su ambiente laboral, etc. Pasando a los antecedentes que les había dicho, vamos a ver dos grandes patologías, patologías cardíacas, patologías de base, un paciente que venga con tos, digamos pues por una exacerbación de su EPOC, por una exacerbación del asma o pues una falla cardíaca descompensada que genere pues edema aguda del pulmón. Y me gustaría hacer pues reparo en lo que vienen siendo los antecedentes farmacológicos, pues encontramos medicamentos que desencadenan esa tos. Encontramos los IECA, los betabloqueadores, la amidarona, los AINES,
Pero bueno, pues regresándonos a los IECA, recordemos pues el sistema de la bradicininina, que esta se acumula, pues aunque es broncodilatadora, también es broncoconstrictora. Y esta está relacionada, por ejemplo, un paciente que nos llega, no doctor, pues hace 2 semanas empecé a visitar a mi médico, me cambió el antihipertensivo, pero pues estoy bien, solo que ahora tengo tos. Pues esos pacientes pues están haciendo el efecto adverso pues común de los IECAS, que es esa tos generada por la bradicinina. Ahora pasando un poco a las características y en donde podemos llegar a abordar mucho más sobre el EPOC, vamos a hablar, sobre la semiología de la tos, vamos a hablar de qué tipo de tos tenemos. Tenemos 2 grandes grupos de tos, la tos seca y la tos húmeda. La tos seca no hay producción de secreciones y la tos húmeda sí, pero la tos húmeda se divide en 2 grandes grupos, lo que viene siendo la tos húmeda no expectorativa y la tos húmeda expectorativa. ¿Cuál es la diferencia? Que sí, en ambas estamos generando secreciones, pero en la expectorativa podemos eliminarlas, es decir, sacamos el gargajo por la boca, como dicen comúnmente. Ahora tenemos los 3 tipos, la seca, la húmeda no expectorativa y la húmeda expectorativa, que viene siendo la vómica que tenemos acá. La vómica es cuando nosotros pues presentamos pues esa expulsión de las secreciones a más o menos pues más de 300 mililitros, es decir, una cantidad bastante considerable. Por lo general son de características homogéneas, es solo una gran expectoración para no confundirla con otras, por ejemplo, que el paciente presente mesis, entre otros. ¿Listo? Igual recordar que nosotros producimos las secreciones de manera normal, aproximadamente 100 mililitros al día, pero pues, cuando este se sobrepasa de 300, pues podríamos llegar a presentar una vómica. Hablando un poco entonces de la expectoración, vamos a dividirlo pues en el tipo, el color y tenemos pues otro tipo de presentaciones. Sobre el tipo vamos a hablar o lo vamos a dividir sobre ceroso, asalmonado, espumoso, mucoso y purulento. El ceroso es más generado por una transudación generada o a base de un carcinoma broncoalveolar. ¿Por qué les pongo un huevito? Pues esta se describe clásicamente en la semiología como clara de huevo, es decir, que tiene un aspecto claro, un poco transparente y alino. Incluso podría llegar a ser ligeramente rosado cuando presentamos pues, esos procesos también asociados al cáncer, en donde encontramos pues, pequeños sangrados, pero pues predomina la característica de que es de consistencia o bueno, de apariencia clara, como pues, la clara del huevo. Encontramos también el asalmonado, que está relacionado con un edema agudo de pulmón, que se describe incluso como lavado de carne, pues sí genera esta transudación o pues el contenido hemático, y es por eso que asume una tonalidad un poco más rosada, y pues a diferencia del ceroso es más el color que se presenta. ¿Cuál es la diferencia? Como en el espumoso, que como vemos acá, ambos tienen de etiología pues el edema alveolar, que esta no hay una transudación o pues no hay una extravasación, más bien dicho, o mejor dicho, de esos pues eritrocitos, y el contenido pues no es hemático, o no hay una dilución pues, de eritrocitos en el contenido, y encontramos simplemente pues la espuma, como pues, podríamos llegar a ver o compararla con la saliva cuando está pues bien seca o bien deshidratado el paciente, que se pega y es un poco más espumosa pues de esa manera. El mucoso está más relacionado con lo que viene siendo el asma bronquial o la sinusitis, patologías sobre la irritación o la hipersensibilidad de la vía aérea, en donde estamos produciendo más secreciones, especialmente pues a expensas de las células caliciformes, que nos generan este moco, y lo podemos ver en patologías pues a expensas de eosinófilos, que estimulan todas estas células de la vía aérea y van a generar mayor producción de secreciones. Sobre el purulento, pues la infección, ya sea pues bacteriana o incluso micótica, podríamos llegar a presentarla con una característica pues verde o amarillenta de un tono bastante llamativo, eso que llaman pues es amarillo fosforescente, pues más o menos así. Igual puede estar asociada a cambios en el olor, un olor fétido que corrobora más o hace más hacia la infección. Y un poco de color sobre el perlado, el numular y la hemóptica,
que va, digamos, de un perlado relacionado con el asma en resolución de estos pacientes que salieron de una crisis, pues su base fisiopatológica es la proteína básica mayor de los eosinófilos. Como sabemos, pues en el asma hay una característica pues alérgica, hay mayor actividad de los eosinófilos y la proteína básica se cristaliza en los cristales de Leyden. Estos cristales, como tal, nuestro esputo, se ven como pequeños brillitos, como pequeñas perlitas que encontramos, y es así que se describe. El numular estaba relacionado con las patologías infecciosas, que podríamos llegar a ver esos contenidos, digamos, incluso de las cavernas tuberculosas que se generan bases más fibróticas y representados en el esputo, asimismo, como más fibrótico. Igual lo que viene siendo pues la sangre, que se presentan patologías como el cáncer o el TEP, y pues no solo dejar de lado también estas patologías también reumatológicas, una granulomatosis con poliangiitis que tiene la remodelación de la vía aérea superior, que nos podrían llegar a generar pues sangrados mezclados con ese esputo o las secreciones que normalmente nosotros presentamos. Pasando a otras patologías, bueno, características, encontramos el embrumoso, que lo describen como una combinación entre el purulento y el hemóptico, el achocolatado, que está más relacionado con la presencia de amebas o una infección por amebas, las membranas, que relacionan comúnmente con los quistes y datiformes, que pues es la infección en donde igual se genera ese tejido fibrótico y en la ruptura de estos quistes podríamos llegar a expulsar ese contenido. Los granos micóticos, pues para el aspergilos, el criptococo, pacientes inmunosuprimidos podrían llegar a generar granitos pequeñitos que se verían en la expectoración y podríamos relacionarlo con patologías micóticas. Los cuerpos extraños, recordar que están más expensas hacia ambos extremos de la vida, los niños y los adultos mayores, pues hay problemas de disfagia y los niños pues, por la curiosidad terminan en estos casos, incluso pues por la obstrucción de la vía aérea nos podría llegar a generar una tos y tanto la expectoración como digamos de cuerpos orgánicos o inorgánicos, semillas por lo general, y pues el tejido necrótico relacionado a patologías como el cáncer o también reumatológicas. Listo, entonces como ya vimos las características, vamos a ver entonces un poco de cómo se escucha esta tos. Y me gustaría diferenciar principalmente la tos ferina y la tos Coqueluche. Muchas veces los van a escuchar como por ejemplo síndrome coqueluchoide, que lo presentan igualmente ante ustedes como la misma tos ferina. ¿Cuál es la verdadera diferencia? Que vamos a ver que la tos ferina sí tiene una presentación clásica, que es la tos quintosa. La tos quintosa, como viene del 5, vamos a ver que se presenta de 5 pues, tosidas, es decir, esos pacientes van a toser hasta que técnicamente desocupan el pulmón y luego van a hacer un componente inspiratorio. Eso quiere decir que la glotis va a estar un poco más cerrada y vamos a encontrar una inspiración bastante marcada. Es decir, nuestro paciente va a toser y luego va a hacer así. Toma aire, incluso podría llegar a generar cianosis, pues este cierre de la glotis no permite bien la entrada de aire y podríamos encontrar a estos pacientes en urgencias. Igualmente la tosferina está más relacionada con una patología bacteriana por la bordetella pertussis, y siendo que esta es una gran diferencia con lo que hace el espectro coqueluchoide, que lo tenemos más relacionado hacia patologías víricas, como por ejemplo el virus sincitial respiratorio en estos niños, que generan también una tos hasta que el paciente desocupa el pulmón. Sin embargo, las diferenciamos, pues el síndrome coqueluchoide no tiene ese componente inspiratorio tan marcado, y es decir, que no escuchamos a los niños hacer un esfuerzo inspiratorio así, pues no lo escuchamos. Igual también están otras presentaciones, como la presentación perruna o la tos de perro, que se presenta en Krupp, en la epiglotitis, por ejemplo. El Krupp es más relacionado con lo que viene siendo el virus de la parainfluencia, y la epiglotitis con el Haemophilus influenzae tipo B, pero pues como ya vemos o como ya tenemos referenciado un poco pues los esquemas de vacunación, la epiglotitis pues ha disminuido muchísimo desde que estamos vacunando contra el Haemophilus influenzae tipo B. Igual esta pues, patología se escucha como un perrito más hacia un cachorrito,
haciendo pues, o tosiendo, literalmente. Igual encontramos que describen la tos emetizante hematizante, que se genera después de que el paciente termina pues ese episodio de tos y termina vomitando. Acá encontramos que esta es una de las consecuencias de la tos, o lo que describen como consecuencias, que puede ser el sangrado, la fatiga, la cianosis, y describen incluso el síncope tusígeno, que el paciente presenta pues un episodio de tos y termina en un síncope, en una pérdida transitoria del estado de conciencia debido pues a la hipoxia transitoria que se generó debido a una inspiración pues inefectiva en estos casos. Vamos pues a escuchar un poco cómo se ven estos patrones. Bueno, entonces la tosferina, tengan en mente pues el componente inspiratorio, se va a escuchar pues bastante. ¿Listo? Listo. Ese fue el componente inspiratorio, tenganlo bastante en cuenta. Ahora vamos a pasar un poco a la tos perruna, la tos del club, la epiglotitis. Tengan en mente un perrito, un cachorrito tosiendo. ¿Listo? Listo. Ahí está como el perrito tosiendo. Pasando a hablar un poco de la hemoptisis, vamos a ver primero vamos a ahondar en la epistaxis. Recordemos que ya habíamos tratado un poco de ella en el video de anatomía de vía aérea superior, en donde hablábamos del plexo de Kieselbach y el plexo de Wardrup, que en su mayoría van a ser sangrados anteriores. Eso quiere decir del plexo de Kieselbach, que se encuentra muy hacia anterior en la mucosa, recubierto por una capa muy delgada. Eso quiere decir que cualquier traumatismo podría llegar a dañar las arterias que están ahí, la esfenopalatina en su rama septal, la labial superior a expensas de la facial, bueno, entre otras que ya habíamos visto, y podrían llegar a generar pues este sangrado que el paciente puede llegar incluso a deglutir y decirnos que está botando sangre pues por la vía aérea. Igual pues estos pacientes en su mayoría son fáciles de manejar con un taponamiento en urgencias. Igual podríamos usar un espéculo nasal para determinar si hay restos de sangre en la cavidad nasal y pues salir de dudas un poco de eso. Igual revisar la boca, en donde podríamos llegar a vernos o toparnos con una gingivorragia, pacientes con encías edematizadas, rojas, bastante inflamadas, que nos refieren incluso pues como el hábito o la ansiedad que tienen por realizar o molestarse las encías, que eso que sorben un poco, es decir, como hacen así, van a irritar las encías y podrían llegar a facilitar el sangrado. Igual el sabor metálico que genera la sangre en estos pacientes pues es de incomodidad. Igual recomendar las medidas de higiene y valorarlo pues incluso por odontología o evitar pues esos procesos pues de ansiedad que generan ese hábito. Igual, pasando un poco hacia de dónde proviene esa sangre, vamos a encontrar dos sistemas que ya habíamos tratado también en las tutorías de anatomía, que es el de la arteria pulmonar, que nos va a dar todo ese suministro de sangre para que realice el intercambio gaseoso en la membrana respiratoria, y las arterias bronquiales, que están encargadas de irrigar todo el parénquima y darnos pues sangre oxigenada. Vamos a ver que los sangrados de la arteria bronquial o a expensas de ella van a ser muchísimo más profusos, especialmente si nos encontramos más en un nivel mediastinal, donde los vasos son ligeramente más gruesos y grandes. Vamos a ver que sangrados a este nivel nos podrían llegar a generar cuadros un poco más alarmantes de tos. Pues los pacientes acuden a urgencias muy rápido si tosen o vomitan sangre. Y acá me gustaría percatar de que dije vomitan, y sí, porque uno de los versus que vamos a hacer, o de los diferenciales más grandes, es diferenciarla de un sangrado del tracto gastrointestinal, de una hemorragia de vías digestivas altas, es decir, una hemoptisis versus una hematemesis. Vamos a iniciar abordándolo por las características de cómo es esa sangre. Vamos a ver que la sangre de la hemoptisis es muchísimo más vibrante, de un rojo mucho más vivo, incluso, pues, entre comillas, sangre fresca que podríamos llegar a presentar, o mezcladas con esputo.
versus a lo que viene siendo una del tracto gastrointestinal, que podríamos llegar a encontrar, o la descripción del sangrado en cuncho de café. Eso quiere decir que es sangre digerida con un pH ácido, a diferencia de la hemoptisis, que estamos hablando de un proceso más de alcalosis. Pues esta sangre va a estar digerida por los ácidos estomacales, y además podría llegar a contener contenido alimenticio, y pues de una apariencia muchísimo más oscura, como vemos acá. Listo. Entonces, una vez visto esto, podríamos llegar a empezar a diferenciar hacia el tracto gastrointestinal. Igual, estas son muchísimo más animatizantes, es decir, baja mucho más la hemoglobina, a diferencia de los sangrados de la hemoptisis, que están relacionados pues con otras patologías. Ambos a descartar, bastante importante el cáncer, ya sea pues de origen pulmonar o hacia el sangrado gastrointestinal, úlceras. Podríamos llegar a también pensar en estos escenarios. Igual, determinando el lugar de origen, también qué tan severo pues viene siendo el sangrado. Podríamos llegar a decir que un sangrado mayor entre 100 a 600 mililitros podría llegar a decirse como un sangrado masivo, y menos de 100 mililitros pues es un sangrado moderado, pues poco podríamos decirlo, que no nos generaría pues mayor daño, mayor como alarma en estos pacientes. Igual hay que estarlos vigilando, por ejemplo en una epistaxis, que es una epistaxis posterior, y tendría que llegar incluso a desenlaces quirúrgicos para poder controlar estas hemorragias. Igual habría que seguir todo el protocolo para descartar una hemorragia pues de vías digestivas. Ahora, ¿qué vamos a ver o cómo vamos a empezar a abordar? Listo. Entonces, vamos a ver que tenemos un paciente con hemoptisis. Vamos a tomar paraclínicos. Vamos a tomar hemograma, función renal y tiempos de coagulación. En un hemograma, como les dije, cuánto está de anemia ese paciente. Si tenemos, por ejemplo, un sangrado agudo, una anemia normocítica normocrómica que no haya cambiado, pues sus volúmenes, una anemia de volúmenes normales, en donde vamos a encontrar pues, un criterio de transfusión o no. Una función renal, pues podríamos llegar a tener fallas agudas pues, por procesos prerrenales, es decir, que nuestro paciente, entre comillas, pues está deshidratado, le falta volumen intravascular para poder rendir ese riñón. Y pues tiempos de coagulación, que vamos a enfocarlo al paciente si podríamos llegar a transfundirlo o no. Igual, como siempre, una radiografía de tórax. Esto también va para tos y expectoración. Pues por ejemplo, digamos, y les dejo una tarea, y estaba por puntos, pues para el primero que me escriba los criterios de Murray para cuando estamos tomando una prueba de expectoración, pues el que me lo escriba en WhatsApp pues tiene 2 puntos para las rotaciones en semiología. Listo. Entonces, regresando un poco a lo de la radiografía de tórax, tanto para hemoptisis como para tos como expectoración, pues la idea es tomarla, ver cómo está el parénquima y si esta está normal o patológica. Para este caso, en hemoptisis, si esta está patológica, lo ideal sería, aunque si no vamos a diferenciar un proceso como tal de acá, lo ideal sería pues ampliar estudios si podemos, o si es necesario llegar incluso a tomar una tomografía, y si está normal, lo ideal es descartar otras causas. Es decir, vamos a enfocarlo hacia causas, por ejemplo, de diagnosticar una hipertensión pulmonar, un EPOC, patologías de base que traiga el paciente, es decir, una falla cardíaca. Por lo tanto, también podríamos llegar a solicitar un ecocardiograma transtorácico, y si es necesario iniciar el estudio de vías digestivas con unas endoscopias, colonoscopia y pues endoscopia de vía digestiva alta. Igual, recordar que estas características de la hemoptisis se pueden relacionar con patologías infecciosas. Vamos a encontrar, incluso pues cuando abordamos de primerazo la radiografía de tórax, acá traerles los patrones que podríamos llegar a ver, es decir, una tuberculosis, que encontramos estas cavitaciones más hacia los ápices pulmonares. Pues recordemos que la tuberculosis tiene predisposición a esto, de acuerdo a la teoría de que acá está muchísimo más ventilado, como veíamos en la tutoría de fisiología. Pues entonces la tuberculosis, dependiendo de eso, pues se va a acentuar muchísimo más en las bases por las cavidades que vemos acá, como un poco más radiolúcidas. Igual tenemos lo que viene siendo pues los quistes diatiformes, que ya les venía mencionando un poco de lo de la tos, que podríamos llegar a generar membranas, y estos son cuando estos quistes se rompen. Estos quistes tienen predisposición hacia las bases, como vemos están con una membrana bien definida, bastante delgada, incluso con niveles. Eso quiere decir que pues encontramos un poco de la opacidad
más hacia la base del quiste y pues un contenido más radiolúcido hacia lo superior del quiste. Y vemos también, digamos, pues infiltrados, abscesos, acá más hacia el borde periliar pues derecho del paciente, encontramos una radiografía patológica y pues infiltrados que podrían llegar a hablarnos de patologías como por ejemplo un Gut Pasteur o vasculitis que estén pues afectando al paciente. Recordemos que pues un Gut Pasteur, la idea es que esta también va por puntos. El primero que me dé una pequeña explicación por WhatsApp pues tendrá 3 puntos. Igualmente pues, antes de pasar a eso, decirles que yo después de la tutoría del sábado que vamos a tener, les voy a mandar pues las respuestas de esos. ¿Listo? Entonces, continuando con eso, recordar pues las radiografías patológicas, ampliar estudios y pues si es necesario llegar a pedir una TAC. Pasando un poco a la disnea, vamos a volver a retomar lo que es el lenguaje de la disnea y vamos a ver que el paciente nos llega con diferentes motivos de consulta y esto dependiendo del mecanismo por el que se esté generando. Por ejemplo, me siento fatigado, esto podría llegar a verse más en condiciones donde falte el oxígeno, es decir, por ejemplo, pacientes con anemia, pacientes con hipoxia, pueden llegar a decir me siento más fatigado. Y acá encontramos lo mismo que les decía como una disnea relacionada al esfuerzo, un paciente anémico que también llega a presentar palpitaciones, es más un cansancio que siente y eso le está generando la disnea. Hablando de otro motivo de consulta, por ejemplo, estoy asfixiado, estos pacientes que generan una disociación entre los impulsos que están recibiendo y en la cantidad de aire que está entrando, por ejemplo, pacientes intubados que se les pone un volumen bajo para que no generen un barotrauma, pues entonces entra el aire, está entrando pues una cantidad que nosotros determinamos, sin embargo, el cuerpo del paciente está enviando un impulso, dice, ¿cómo así que estamos entrando solo una cantidad limitada de aire, pero aún así estamos recibiendo un impulso altísimo? Entonces hay una disociación entre lo que viene siendo la señal y su respuesta y el paciente puede llegar a decirnos, me estoy asfixiando, tengo una necesidad urgente de aire porque me va a morir, porque no estoy recibiendo el aire que necesito. No me entra el aire, por ejemplo, cuando disminuye la compliance del pulmón o cuando estamos ante patologías restrictivas, por ejemplo, de la caja torácica, una sifosis, una lordosis, deformidades de la caja o de la pleura, que podrían estar impidiendo la entrada de aire, también patologías obstructivas, pero más de la vía aérea superior, y pues respirar me cansa, es difícil, donde tenemos una disociación pues de la carga mecánica también. Y hablando un poco de las presentaciones de la disnea, como ya habíamos visto, la trepopnea, la platipnea y la ortopnea. La platipnea más relacionada con el paciente que no tolera un decúbito lateral en específico, dependiendo de dónde esté la patología, relacionada con derrames, atelectasias. La ortopnea, que es clásica de la insuficiencia cardíaca, que el paciente no tolera estar acostado, y es decir que hacemos la típica y la clásica pregunta que hacemos en la anamnesis, eso quiere decir el paciente, ¿usted con cuántas almohadas duerme? Que incluso encuentran en el Human, y el paciente nos va a decir, no doctor, pues yo tengo que dormir casi sentado, y eso es pues por la sobrecarga de volúmenes que genera el estar en decúbito o acostado, y pues que el paciente no tolera esta posición. Igual encontramos la platipnea, que no se describe tanto, pues está más asociada a síndromes pues un poco más raros, como el síndrome hepatopulmonar, que encontramos una sobrecarga de esos líquidos y vemos que el paciente prefiere estar acostado que incluso de pie, la bipedestación le sienta mal. O sea, él dice, estoy parado y me siento mal, me siento ahogado. Eso quiere decir que vemos que de acuerdo a esa sobrecarga de líquidos, cuando el paciente va a bipedestación por el efecto de la gravedad, todo ese líquido se va a acumular en las bases pulmonares. Y habiendo un aumento de líquido que no se corresponde con un aumento de la ventilación, pues eso va a generar disnea, una disociación, como ya habíamos dicho. Entonces el paciente prefiere estar acostado para evitar ese efecto de la gravedad. Igual si una disnea está pues, relacionada con el esfuerzo, ver hacia patologías como pues, el asma que empieza a generar, encontramos que pues, se activan los receptores de la vía aérea y pues, se cierra la vía aérea y pues, si está relacionada al esfuerzo, o también patologías cardíacas,
y es aquí en donde nosotros podemos llegar a enfocarlo, incluso sea una disminución de la clase funcional, y relacionarlo con las escalas que tenemos, que ya habíamos manejado, pues en este caso la MMRC, y pues la escala de Lhasa, también la escala de Bohr, que nos hablan pues cada una de que ya habíamos visto. Valorar la severidad, el NIJA pues para una disnea de origen cardíaco sobre la clase funcional, y el Borgman relacionado pues a la tolerancia al ejercicio. Listo. Entonces, un abordaje, un pequeño pues abrebocas hacia el examen físico que vamos a valorar en la disnea. Esta puede variar en frecuencia, profundidad y la fase respiratoria en la que se presenta. Eso quiere decir que la taquipnea va hasta lo que viene siendo pues 20 respiraciones por minuto, una bradypnea menos de 12 y una eupnea pues entre ese rango, entre 12 y 20. Listo. Sobre la profundidad, eso quiere decir que vamos a aumentar lo que viene siendo nuestros volúmenes pulmonares, por ejemplo, aumentar la profundidad en inspiración, un máximo esfuerzo inspiratorio o incluso un máximo esfuerzo expiratorio. Esto aplica para los dos. Eso quiere decir que la profundidad está relacionada con la fase inspiratoria. Eso quiere decir que podemos tener una bradypnea inspiratoria donde aumentamos hacia el volumen máximo inspiratorio, o incluso la apnea expiratoria, en donde vamos a aumentar el tiempo que estamos haciendo expiración. ¿Esto con qué se relaciona? Con los dos grandes con los dos grandes modelos patológicos que vemos viendo durante este primer caso, que son los restrictivos y los obstructivos. Y yo lo relaciono con lo restrictivo, todo va a disminuir el tiempo inspiratorio, es decir, que vamos a hacer, entonces vamos a tener una taquipnea y vamos a disminuir la profundidad de esto. ¿Listo? Para aumentar un poco el recambio de aire que estamos teniendo, porque como no lo podemos meter, pues vamos a intentar compensarlo pues por la cantidad de veces que lo vamos a intercambiar. Entonces vamos a tener que un paciente restrictivo va a tener una taquipnea y una hipopnea. Y un paciente pues obstructivo va a aumentar absolutamente todo. Estas patologías van a aumentar la resistencia a la vía aérea. Entonces ahí ya vamos una cosa que aumenta. Vamos a aumentar lo que viene siendo cuánto tiempo vamos a expirar. Incluso van ustedes a ver que esos pacientes hacen así, o sea, cierran un poco la boca para aumentar la presión de la vía aérea y sacar la mayor cantidad de aire posible. Recordemos, por ejemplo, incluso en el EPOC, que nos vienen diciendo que es una patología obstructiva, pero es una patología obstructiva en nivel de ¿qué? De que nosotros pues tenemos nuestros pulmones, pero entonces nosotros metemos el aire, pero la obstrucción es para sacarlo. Cuando nosotros vamos a hacer la expiración, nosotros no podemos sacar. Es decir, que vamos a aumentar el tiempo que estamos sacando el aire. Hacemos una batipnea expiratoria. Y vamos a aumentar el tiempo en que estamos haciendo eso. Entonces vamos a tener una bradypnea y una batipnea expiratoria. Todo va a aumentar. ¿Listo? Así es que yo lo tengo pues más relacionado y así es como que yo lo estudio. Listo. Entonces, pasando un poco a lo que viene siendo la disnea, podría llegar a relacionarse con la cianosis. Encontramos dos grandes pues, divisiones que hacemos, es decir, una cianosis central en donde tenemos los labios o la cianosis peribucal, o una cianosis más periférica hacia los dedos, que vemos, por ejemplo, en acropatías o lo que describimos como los dedos hipocráticos, que vamos a ver. Vamos a encontrar igualmente de origen cardíaco o más periférico y las de orígenes centrales. Las de orígenes centrales, son las que están relacionadas con las patologías respiratorias. Hay tres grandes causas que, digamos, disminuye como tal el ingreso del aire, como vemos en patologías como el asma, que vamos a tener pues una restricción en los bronquios que no va a permitir el paso del aire. Como segundo mecanismo también podemos ver la disminución de la presión de CO2 o el CO2 en general, por ejemplo, en las patologías de altura o cuando estamos enfrente de una anemia. Y pasando pues al último mecanismo, que es un bloqueo alveolo-capilar, por ejemplo, cuando estamos enfrente de una enfermedad pulmonar intersticial que aumenta el grosor de la membrana y pues por la ley de Fick que ya habíamos repasado,
pues entonces va a difundir menos aire y vamos a generar pues la disminución de la presión arterial de oxígeno y así que se genera la cianosis. Recordad, pues las respiratorias son de origen central. Listo. Bueno, para finalizar, un poco del dolor torácico, como ya les había dicho, el abordaje es siempre por medio de las alicias. Encontramos la A de antigüedad, hace cuánto le está doliendo, la L de localización, dónde, en qué parte del tórax, recuerden describirlo, y cuánto le duele de 1 a 10, utilizando la escala análoga visual del dolor, las características del dolor o el carácter del dolor, si es punzante, si es pulsátil, si es sordo, si se irradia hacia algún lado, y esto es bastante importante en el sistema respiratorio, que ya vamos a hablar un poquito de eso, si tiene atenuantes o exacerbantes y pues los síntomas que acompañan este dolor. Bueno, iniciando un poco y retomando un poco que les decía de que se irradia, vamos a ver qué duele en el sistema respiratorio, cuándo es doloroso, cuándo algo en serio nos va a generar dolor. Vamos a ver que tanto el parénquima como la pleura visceral no tienen fibras de dolor, esa vaina nunca va a doler. ¿Qué va a doler? La pleura parietal. Y cuando la vamos a afectar es cuando nosotros sí vamos a poder sentir qué está pasando adentro. Es por eso que nosotros vemos pacientes con masas en el pulmón, masa mediastino o más, por ejemplo, en un lóbulo medio ahí localizadas, que no generan síntomas, son hallazgos incidentales y que el paciente tiene severa masa y pues no se ha dado cuenta. Podría llegar incluso a generar un poco de disnea pues por una alteración ventilación-perfusión, pero el paciente técnicamente se ve bien, no tiene dolor. Cuando afectamos la pleura parietal, sí la tenemos. Cuando llegamos a afectar las tráqueas y los bronquios, es decir, las vías aéreas, aunque inferiores, pero más grandes, sí encontramos receptores de dolor y sí podría llegar a doler. Es decir, por eso que nosotros tenemos la intubación orotraqueal y es una de las cosas que más duele. La gente piensa como, no, pues me intuban y ya, esa cosa duele y duele bastante. Hacia nivel vascular, como por ejemplo en el TEP, en las embolias, que estos pacientes hacen vasoconstricción, eso también podría llegar a doler. Y pues una disociación de presiones, por ejemplo, cuando tenemos un neumotórax y se desplazan todos los órganos pues, de la caja torácica, eso también duele, porque también tenemos inervaciones en el pericardio, en el esófago, en todas las estructuras que están pasando pues, por el mediastino. ¿Listo? Esas estructuras sí podrían llegar a doler, pero recuerden, pulmón y pleura visceral, esa vaina no va a doler. Listo. Como les hablaba, un poco de qué está inervando el sistema respiratorio. Vamos a ver que hacia superior lo encontramos más hacia una inervación cervical, incluso simpática por el ganglio estrellado, que es bastante importante cuando vamos a ver un poco de los síntomas, de los síndromes. Y hacia nivel inferior, no solo está inervado por lo que viene siendo las raíces torácicas, sino también recordemos que el diafragma está inervado por C3 a C5. Igualmente vamos a tener esta conexión con la pleura parietal diafragmática y vamos a ver que estos dolores de la pleuritis diafragmática podría llegar a generar dolores irradiados o dolores referidos hacia el hombro, incluso el cuello, pues tenemos estos niveles tan altos como C3, C4 y C5. Además, la pleura diafragmática se dice que duele mucho más porque también tenemos esa distinción del músculo. Podría llegar a presentarse con un cuadro mucho más severo que una pleuritis mediastínica. La pleuritis mediastínica, como vemos, también está en contacto con el esófago y eso, y las estructuras que pasan cerca de también las vasculares, como la aorta. Todas estas estructuras están conectadas y es así que esta pleura, la mediastínica, también puede doler y también puede irradiarse al cuello. Recordemos que pues toda esta inervación o todo esto está sensado por el vago, entonces va a seguir ese recorrido y por acá, por el mediastino, recordemos que este pasa y por eso la sensibilidad pues está marcada en esta pleura. Además de este dolor referido que tenemos hacia cuello y lo que viene siendo pues el hombro, vamos a ver que en niños especialmente debido a la posición oblicua que tienen los intercostales podríamos llegar a tener dolores referidos hacia el abdomen. Como vemos acá, existe la conexión entre los intercostales y la inervación a nivel abdominal. Es decir que vamos a ver que patologías, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, colecciones a este nivel más superior podrían referirse
hacia los hipocondrios o hacia el epigastrio, y hacia nivel inferior, pues muchísimo más inferior, hacia las fosas ilíacas incluso, o hasta hipogastrio, podríamos llegar a referirnos más descrito en neumonías en niños, pues por la localización. Ya en adultos, pues este patrón cambia y encontramos más vistoso lo que vienen siendo las pleuritis diafragmáticas. Igual recordar que el dolor pleurítico es un dolor tipo punzada, y pues como estamos alterando la pleura, como vimos en la fisiología respiratoria, estas se expanden cuando el tórax disminuye la presión o se hace subatmosférica. Entonces, el paciente le duele respirar, literalmente. Si vamos a meter más aire y vamos a distender mucho más el pulmón, pues la pleura se va a alargar y vamos a estimular esos receptores. Es decir, que el paciente no quiere toser, está respirando muy rápido porque no quiere meter mucho aire, entonces está haciendo una patología restrictiva, ¿listo? Entonces tenemos el paciente que está para no distender tanto la pleura, casi hiperventila. Bueno, siguiente. Igual lo que les explicaba de patologías como el TEP, que pues tienen un origen más vascular de ese dolor. Igual si hay infartos más pegados pues a la pleura y eso, podrían irradiarse hasta ese nivel. Igual si encontramos afectaciones más mediastinales o hacia medial, hacia la línea media, pues el dolor va a ser muchísimo menor. Como les dije, vamos a hablar entonces a un poco de los síndromes que involucran la vía aérea o el sistema respiratorio más vistosos en como tal, pues la semiología respiratoria. Bueno, entonces como les dije, los síndromes, les traigo estos grandes 4 síndromes que vamos a encontrar bastante vistosos en la semiología respiratoria, especialmente pues el síndrome de Pancoast-Tobías relacionado con un adenoma broncogénico que vemos en el vértice o en los ápices del pulmón. ¿Por qué es importante esta localización? Porque justo acá está pasando el ganglio estrellado, es decir, un ganglio simpático que va a dar la inervación a la cara. Como vemos, una compresión de este ganglio podría llegar incluso a generarnos un síndrome de Claude-Bernard-Horner. Eso quiere decir que están asociados. El síndrome de Pancoast-Tobías, pues un dolor a cara cubital del antebrazo, pues recordemos toda la inervación del plexo brachiocefálico, que se asocia a este dolor, y al síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es pues el daño simpático al ganglio estrellado. Pues, ¿qué nos va a generar este síndrome? Pues vamos a tener un paciente con enoftalmos, como vemos acá, pues la tosis palpebral, también encontramos miosis, la pupila está chiquita, y anhidrosis, eso quiere decir que el paciente no puede generar lágrimas. Y pues esto va para puntos. La persona que me diga con qué examen podríamos llegar a mirar pues la anhidrosis, pues se gana también 2 puntos. Y pues la gangliolitis posterior, acá me quedó mal escrito, perdón. Posterior aguda relacionada al herpes, como vemos tenemos una distribución por el dermatoma, un dolor radicular que va siguiendo toda la inervación que vemos acá, está asociado a las vesículas. Estos pacientes por lo general ya tenían su infección por herpes virus y llegan a urgencias con un dolor que no se llegan a tolerar, un dolor casi exquisito, eso que les roza el aire y les duele un montón, en verdad duele muchísimo, asociado pues a la aparición de vesículas, y estos pacientes pues están pasando por un momento difícil, un momento de inmunosupresión, en donde se reactiva la enfermedad y podemos llegar a generar el síndrome de Tissier, más parecido a una costocondritis que debimos haber visto pues en el AIAS de cardio, como un diferencial, por ejemplo, de un paciente con dolor torácico, que llega un paciente, no, doctor, me duele el pecho, me está doliendo un montón, no puedo hacer nada, no sé qué, uno va y lo palpa y le duele. Entonces uno dice, bueno, y por lo general es en el segundo cartílago, esto costondral, y pues noto una prominencia. Es así que nosotros decimos, bueno, es un síndrome de Tissier. O sea, no tiene nada que ver como, por ejemplo, con un infarto, con un TEP o algo tan agudo. Simplemente pues el dolor en región costocondral. Y por último, el síndrome de Criax o el síndrome de la regia costal, si no estoy mal, pero pues quédense primero pues con este nombre, o el síndrome del noveno cartílago, que es la subluxación, ya sea pues de la novena costilla flotante, que genera una compresión de los intercostales, de los nervios intercostales, y pues esto duele un montón, y podríamos verlo como la disociación entre ambas puntas como
de la caja torácica podríamos verla, pues a simple vista se ve. Y pues estos pacientes llegan pues por un dolor pues bastante insoportable, pues les estamos comprimiendo un nervio. Y pues eso sería todo pues hacia los síndromes. Y ya, eso es como a grandes rasgos todos los diagnósticos que podrían llegar a presentarnos como los motivos de consulta más importantes en la semiología respiratoria. Muchas gracias, muchachos, espero pues preguntas, que participen, espero pues esos puntos que les regale durante el video y pues para los que me lo escriban, ¿listo? Muchas gracias, nos vemos en otra tutoría.